Recientemente se ha reportado un ataque de Estados Unidos a instalaciones nucleares en Irán, uniéndose a una campaña aérea israelí. Es importante destacar que, en general, la Biblia no menciona explícitamente a Estados Unidos. Por lo tanto, no hay citas o versículos bíblicos que hablen directamente de un ataque de Estados Unidos a Irán. Sin embargo, muchos estudiosos de la profecía bíblica interpretan eventos actuales a la luz de profecías antiguas. Aquí hay algunos puntos relevantes a considerar. Irán, Persia, en la profecía bíblica. La Biblia sí menciona a Persia, el antiguo nombre de Irán, en varias profecías, especialmente en el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39. Estas profecías describen una gran coalición de naciones, liderada por Gog de la tierra de Magog, a menudo interpretado como Rusia, que atacará a Israel en los últimos días. Persia, Irán, se nombra explícitamente como uno de los aliados en esta invasión, Ezequiel 38:5. Ezequiel 38:5. Persia, Cus y Fut estarán con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. La ausencia de Estados Unidos en la profecía. Muchos expertos en profecía bíblica señalan que, a pesar de ser una superpotencia mundial, Estados Unidos no es claramente identificado en los eventos del fin de los tiempos. Esto ha llevado a diversas teorías, como que Estados Unidos podría haber disminuido su poder, ser devastado por un ataque, o simplemente no tener un papel central en esas profecías específicas. Israel en el centro de la profecía. La Biblia pone un énfasis significativo en Israel y su papel en los eventos del fin de los tiempos. Muchos eventos proféticos giran en torno a Israel y las naciones que lo rodean. El conflicto actual entre Israel e Irán y la participación de otras naciones es visto por algunos como un preludio o un presagio de las profecías de los últimos días, aunque no sea el cumplimiento completo. Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Este versículo se interpreta como una señal para estar atentos a los eventos. Simbolismo bíblico en operaciones militares. Es interesante notar que Israel a veces utiliza simbolismos bíblicos para nombrar sus operaciones militares. Por ejemplo, una operación reciente contra Irán fue llamada León Ascendente, tomando inspiración de Números 23:24. He aquí el pueblo se levantará como león, y como león joven se erguirá. No se acostará hasta que coma la presa, y beba la sangre de los muertos. En resumen, mientras que la Biblia no predice un ataque específico de Estados Unidos a Irán, las tensiones actuales en el Medio Oriente, particularmente las que involucran a Irán e Israel, son a menudo analizadas por algunos desde una perspectiva profética, relacionándolas con las profecías sobre Persia y los eventos del fin de los tiempos centrados en Israel. Desde tiempos inmemoriales, el Medio Oriente ha sido un crisol de civilizaciones, conflictos y, para muchos, el escenario de profecías milenarias. Hoy, mientras las tensiones geopolíticas se elevan y las noticias nos bombardean con titulares sobre Irán e Israel, una pregunta resuena en la mente de muchos creyentes. ¿Estamos presenciando el cumplimiento de antiguos textos que hablan de los tiempos del fin? Irán, la antigua Persia, es una nación con una historia milenaria. Cuna de imperios y civilizaciones, su nombre aparece en las páginas de uno de los libros más influyentes de la humanidad, la Biblia. Los profetas bíblicos, hace miles de años, ya hablaban de esta nación en sus visiones del futuro. El libro de Ezequiel, escrito hace más de 2600 años, es particularmente relevante. En sus capítulos 38 y 39, se describe una formidable coalición de naciones que, en los postreros días, ascenderá para atacar a Israel. Y entre ellas, claramente mencionada, se encuentra Persia, el Irán de hoy. ¿Es una coincidencia que Irán sea hoy una de las principales potencias militares en la región, con una retórica hostil hacia Israel y un programa nuclear en desarrollo? Para muchos, la respuesta es no. Las alianzas actuales, las tensiones crecientes, parecen dibujar un mapa muy similar al que Ezequiel describió. Pero en el centro de todas estas profecías se encuentra Israel. La Biblia establece a Israel como el reloj profético de Dios.
la nación alrededor de la cual girarán los eventos finales. El sorprendente retorno del pueblo judío a su tierra después de casi 2000 años de dispersión y el establecimiento del Estado de Israel en 1948 son vistos por los creyentes como el cumplimiento de profecías asombrosas. La necesidad de Israel de defenderse, de estar siempre alerta, se alinea con la descripción bíblica de una nación que, en los últimos días, sería un cáliz de temblor para todas las naciones a su alrededor. La reciente incursión de Estados Unidos contra instalaciones iraníes, aunque no directamente mencionada en la Biblia, añade una capa más a esta compleja narrativa. Israel, a menudo, ha tomado medidas militares para protegerse de lo que considera amenazas existenciales, inspirándose incluso en pasajes bíblicos para nombrar sus operaciones. Aquí es donde la interpretación se vuelve más fascinante para muchos. Estados Unidos, la superpotencia global por excelencia del último siglo, parece estar curiosamente ausente de las profecías bíblicas que describen las naciones involucradas en los eventos finales alrededor de Israel. Esta pregunta ha generado diversas teorías entre los estudiosos de la profecía. Algunos sugieren que Estados Unidos podría haber disminuido su poder o su relevancia en la escena mundial por algún evento catastrófico antes de que ocurran estas profecías mayores. Otros teorizan que, aunque no se le nombra explícitamente, su papel podría ser menor, o incluso estar implícito de alguna manera que aún no comprendemos completamente. Lo que sí es claro es que las alianzas y el equilibrio de poder en el Medio Oriente están en constante cambio, y cada movimiento genera nuevas preguntas sobre el papel de cada actor en este drama histórico y profético. Más allá de las interpretaciones específicas, lo que es innegable es que el Medio Oriente es hoy un barril de pólvora, y los eventos actuales tienen a muchos observadores, creyentes y no creyentes, atentos a lo que podría venir después. La Biblia nos exhorta a ser vigilantes y a reconocer las señales de los tiempos. Para aquellos que creen en la profecía bíblica, el resurgimiento de Israel, el ascenso de Irán como una potencia regional con ambiciones nucleares, y las crecientes tensiones en torno a Jerusalén no son meras coincidencias, son piezas de un rompecabezas profético que, para muchos, se está armando ante nuestros ojos. Esto no significa que cada titular sea un cumplimiento directo, sino que el patrón general de los eventos encaja de manera sorprendente con las descripciones antiguas. La inestabilidad, la alineación de ciertas naciones y la centralidad de Israel en el conflicto son elementos clave. En un mundo de incertidumbre, las profecías bíblicas ofrecen, para muchos, una perspectiva única sobre el futuro. Nos invitan a mirar más allá de las noticias diarias y a considerar un plan divino que se ha estado desarrollando a lo largo de milenios. Mientras el Medio Oriente continúa siendo el epicentro de la geopolítica mundial y las tensiones entre Irán e Israel permanecen latentes, el eco de las antiguas profecías resuena con una claridad que, para muchos, nunca antes se había escuchado con tanta fuerza. ¿Estamos en los albores de lo que la Biblia describe como los tiempos del fin? Esa es una pregunta que cada uno debe considerar.